Bienvenidos a Revista de la Universidad de México. Así es, ya estamos en el espacio de Revista de la Universidad de México y hoy nos va a acompañar un escritor, ensayista y traductor. Él es Felipe Garrido. Escritor, editor, traductor y académico, Felipe Garrido es originario de Guadalajara, Jalisco. Cursó la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha escrito artículos, ensayos, prólogos, antologías y más de 40 libros de cuentos, entre los que destacan Tajín y los Siete Truenos, El Quijote para jóvenes y Asombro del Nuevo Mundo. Como cronista ha publicado diversos títulos como La Naturaleza y La Huella del Hombre. Felipe Garrido es director adjunto de la Academia Mexicana de la Lengua, director del Programa de Formación de Lectores de la Universidad Veracruzana y maestro en el Centro de Enseñanza para Extranjeros en la UNAM. Entre otros, ha recibido el Premio Nacional de Traducción Literaria Alfonso X por la obra Quizás de Lilian Gelmanen en 1983 y el Javier Villaurrutia, 2011, por Conjuros, una colección de 303 textos, cuentos breves que bordan sobre los temas de la muerte y el deseo. Nacho, ¿cómo te va? Muy bien, Guadalupe, y qué gusto con nuestro amigo Felipe Garrido, que pues publicó Conjuros, un libro espléndido, del que me voy a atrever a mencionar alguna cosa, pero que además ganó este año el premio Javier Villaurrutia, del que tuve la suerte de ser jurado. Entonces, pues es realmente muy merecido, es un libro admirable, verdaderamente único en su género, porque como ustedes saben, Felipe Garrido ha practicado, así como los pintores japoneses que hacían miniaturas, el cuento corto. Y yo quisiera nomás decir brevemente lo que el propio Felipe ha dicho sobre este tema. Nos dice: el cuento breve es a la literatura como la miniatura al arte pictórico. Una cosa es un gran fresco y otra es un trabajo que ocupa apenas un par de centímetros, que puede llevar mucho tiempo, que requiere una gran capacidad artística y una gran capacidad de síntesis. A mí, de los cuentos cortos, me gusta que lleven al cuento a su expresión más depurada. En esta ocasión nos presenta, como les decía yo, de Conjuros, historias de personajes de carne y hueso, de sombra y olvido, que se enfrentan atribulados, esperanzados, desconcertados a la maravilla del mundo, carcomidos por la certeza de la muerte y por la urgencia del deseo. Estos personajes son, sin que ellos lo sepan, esos mismos conjuros que necesitan. Bueno, pues aquí está Conjuros, y para nuestro público, Guadalupe, ¿estás de acuerdo? Nos ha donado Felipe, muy generosamente, 5 ejemplares del libro Conjuros para las primeras personas que se comuniquen al correo electrónico que va a aparecer en la pantalla, así que esperamos que sean bastantes las gentes que nos escriban para obtener el libro, ¿no? Y Felipe, son 303 cuentos en esta antología que presentas ahora y que están divididos en diferentes temáticas, ¿no es así? Son 303 cuentos escritos a lo largo de unos 30 años, más o menos. Yo tengo clarísimo cuál fue el primer cuento corto que escribí, fue en 1984. Bueno, está en la Musa y el Garabato, esa fue la primera antología, ¿no? Ese cuento no está ni en la Musa y el Garabato ni en Conjuros. Está en otro libro que se titula La Urna y otras historias de amor, y que son 6 cuentos no cortos, son 6 cuentos de proporción más o menos la habitual, que tiene un cuento 15, 20 páginas. Pero el último, que se titula Una carta, es el primer cuento corto que yo escribí.
Yo no sé qué sucedió después de eso, que los siguientes cuentos se fueron haciendo cada vez más pequeños. Y cuando yo tenía 8 o 9 cuentos, se los llevé a Huberto Batis, que en ese momento estaba en Sábado. Le gustaron, me dijo, pues déjamelos y los vamos publicando uno por semana. Y mientras iban apareciendo esos cuentos, yo seguí escribiendo otros, y la aventura duró un poquito más de 7 años. Durante 7 años, semanalmente, ahí en Sábado, apareció una columna que era La Musa y el Garabato, ahí fueron publicándose estos cuentos. Y en 92 hice una recopilación más o menos de la mitad de ellos, aquellos eran 221, y apareció La Musa y el Garabato, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Hubo una segunda serie ahí en Sábado que se llamó La Primera Enseñanza, y eso desde el principio estaba encaminado con una intención muy precisa, y terminó siendo un libro que publicó Aldus después. Y desde 2005 comencé otra serie, ahora en la jornada semanal, que se titula Mentiras Transparentes, que la sigo publicando, esa aparece quincenalmente. En Conjuros hay cuentos de todas esas fuentes, algunos ya habían aparecido en La Musa y el Garabato, otros habían aparecido como Mentiras Transparentes, y más o menos una tercera parte son cuentos que no habían aparecido antes, ¿no? Y bueno, pero están divididos en diferentes temáticas. Sí, hay como una vez Sergio Fernández lo llamó ejes temáticos, y yo creo que lo hizo muy bien. Hay cuentos, por ejemplo, que hablan de niños. Los niños a mí me interesan muchísimo, y hablan sobre todo de los miedos de los niños, de los terrores que los niños sufren. Hay cuentos que cuentan historias de santos. Hay una serie de un profesor, aparentemente, y un marinero ilustrado que se reúnen en una cantina y hablan el profesor de una sirena que tiene y el marinero de su ilusión. El marinero es un gran lector de poesía, que cita a los poetas como si fueran suyos, en desorden, mezcla a los poetas, cuando algo se le ocurre lo dice. Hay una serie también larga de fantasmas ahí en Conjuros. Hay una familia que se reúne periódicamente a comer, una familia como la que todos tenemos, en la casa de una tía, la tía Martucha, y hay ahí unas primas memoriosas, el nene, que es un jugador de fútbol que a veces llega de la cancha a la mesa, lo sientan allá aislado en alguna cabecera. Y esa familia filosofa, habla sobre el bien y el mal, sobre lo que debe ser y lo que no debe ser. A veces son historias de familias las que cuentan, y hay así varios. Hay un cronista de Indias muy mal conocido que se llama Antón Gil, a quien apodan el chamurado, o sea, el hechizado, el embrujado, y que no han sido recogidas sus obras, como las de Acosta o las de Sahagún o las de Colón. Pero yo espero seguirlas encontrando, y algún día espero publicar una crónica completa de Antón Gil. Entonces, estos distintos temas no están divididos en el libro, sino que están mezclados. Sí. A veces alguien me ha preguntado por qué no mejor hacer apartados y cada uno de estos ejes temáticos ponerlo por separado. No, yo creo que es decir, me gusta más la idea de ir cambiando de paso, ir cambiando de ambiente, de atmósfera. Hay por supuesto cuentos trágicos, y hay cuentos más bien cómicos, y no me gustaría verlos separados entre ellos, ¿no? Sí, me gusta que cuando el lector termina uno de estos cuentos, del único que puede estar seguro es que el que sigue no se le parece. Ya encontrará otros que se parezcan, pero el que sigue no, el que sigue le propone otro tema, ¿no? Sí, y es justamente lo que le sucede al lector cuando empieza a leer el libro, que vas como de asombro en asombro, ¿no? Por la diferencia de temas que estás manejando ahí, el diferente aliento, pues sí, que le imprimes a cada cuento. Una de las intenciones de Conjuros ha sido incluir únicamente los textos
que realmente son cuentos. En el texto breve, que está evidentemente en auge en nuestros días y gracias al Twitter será más breve, ¿no? Sí, porque y hay toda una corriente de gente que escribe relatos brevísimos, que a veces no son relatos, a veces son como estampas, son poemas en prosa, son aforismos, son chistes, todos ellos son géneros muy respetables también, pero yo me he esforzado por que lo que está en Conjuros sean cuentos, o sea, sean textos donde hay por lo menos un personaje que se enfrenta a un conflicto. Y quizás se me colaron por ahí alguno que otro poema en prosa o algo por el estilo, pero la inmensa mayoría creo que sí responden a ese interés de hacer los cuentos. Bueno, es curioso, ahorita que te oíamos platicar de los cuentos, por momentos yo decía, qué extraño, porque ya leídos son muy pequeños, sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, Fracaso, es uno de los cuentos más breves, ¿no?, del libro. Fíjense qué puntualidad. Subir al tercer piso le toma 58 segundos. Va decidido a terminar. Abre la puerta. Naufraga en sus ojos color miel. Pobre personaje en un horrible conflicto. Pero ya, ¿sabes qué me gusta? Cortázar decía que el cuento tenía que ganar por nocaut, a diferencia de la novela que puede ganar por decisión. Entonces, lo que me gusta es esta capacidad que tienes de veras de que el cuento empieza ya que terminaste de leerlo. O sea, de alguna manera, aquí sí es la puntita del iceberg, como decía Hemingway, porque Hemingway hablaba que un buen cuento es la punta del iceberg. En tu caso es apenas si se ve. Sí. Bueno, me estaba diciendo Felipe Garrido antes de comenzar el programa que siempre él ya sabe cuál es el final del cuento antes de escribirlo y que sobre ese final lo va construyendo, ¿no es así? Casi todos estos cuentos, de casi todos ellos, lo primero que se me ha ocurrido ha sido el final, ¿no? Por ejemplo, es decir, el final es el naufragio en esos ojos color de miel. Y luego la brevedad de la ascensión pues sirve para contrastar la enormidad de la decisión que se iba a tomar y que finalmente no se toma, ¿no? Son cuentos que de alguna manera exigen que el lector busque ese iceberg que está debajo de la punta. Cuando llego a leer estos en público, en alguna audiencia, hago siempre la advertencia de que son muy cortos, porque a veces yo termino y me doy cuenta de que el público está esperando que siga algo. No pueden creer que ahí acabe, es decir, qué va a pasar con ese personaje que subió decidido a terminar. Y como dijiste muy bien ahora, Nacho, cuando termina uno de leer es cuando realmente comienza a leerlo, porque es cuando comienza el proceso de entender qué es eso que ya se recibió. Y yo estoy convencido de que la lectura se trata de eso, ¿no? de entender un texto. Los cuentos cortos de cualquier autor exigen una participación muy importante del lector, un lector muy atento, muy con los ojos abiertos, que no se le vaya ningún detalle, porque es tan rápida el transcurso, que si algo se te fue, pues ya se te fue el cuento, ¿no? Claro. Y también están muy cerca de la poesía, pero de eso vamos a hablar enseguida, porque ahorita vamos a hacer una pausa. Muy bien. En un momento más regresamos a Revista de la Universidad de México. Ya estamos de regreso en la Revista de la Universidad de México. Estamos de regreso en Revista de la Universidad de México y enseguida vamos a hablar de un libro que publicó Octavio Paz hace 50 años, en 1962. Es un libro de poemas titulado Salamandra, y sobre esto nos habla Mauricio Molina en el espacio de efemérides. Salamandra, el libro de poemas de Octavio Paz, publicado en 1962, es acaso una de sus obras menos comentadas. Producto de su amistad con André Breton, Benjamin Perret y algunos otros, se trata de un libro que echa mano de la estética surrealista. Tanto en su composición como en su intención de abrir nuevas puertas expresivas al idioma, Salamandra es un libro que abreva en la estética del surrealismo,
acaso el movimiento estético más importante del siglo pasado. En Salamandra se funden el rigor poético con la expresión libérrima del lenguaje. La gran poeta argentina Alejandra Pizarnik escribe a propósito del volumen. El poema que lleva el título del libro nos permite asistir a la metamorfosis de esa palabra perturbadora. La salamandra es fuego, ella es su antídoto, es el agua, la tierra, la luz. Y citando a Paz continúa: una muchacha de medias moradas corriendo despeinada por el bosque. Se trata de un libro pleno de alusiones esotéricas y simbólicas. Salamandra es un libro que funciona como un parteaguas en el corpus de la obra de Paz, entre los libros reunidos en Libertad bajo palabra y los poemas que escribiría en Ladera Este, entre ellos Blanco, su gran poema experimental. Es preciso recordar que cuando se publicó Salamandra hace medio siglo, Paz ya se encontraba en la India, donde viviría una experiencia fundamental para su vida y su obra. Para terminar esta nota que celebra el medio siglo de Salamandra, escuchemos en palabras del propio Paz uno de los poemas que lo componen, tomado de la grabación que realizara el poeta para la colección Voz Viva de México. De días hábiles, aquí, mis pasos en esta calle resuenan en otra calle donde oigo mis pasos pasar en esta calle donde solo es real la niebla. Pues muchas gracias a Mauricio Molina por un comentario tan inteligente, y como todo a propósito de inteligente, no puedes negar que Octavio Paz era inteligente. Qué hombre más lúcido, y precisamente nadie puede negar eso. Nadie puede negar eso. Podrás criticarle muchas cosas menos eso. Y que era un gran poeta. Yo le edité a Paz, me tocó en suerte, estando en el Fondo de Cultura Económica, trabajar con él Las Trampas de la Fe. Ah, pues sí, claro. Y se hizo una revisión minuciosísima del libro. Había un corrector, Fulgencio López Vidarte, dedicado exclusivamente a leerlo y a buscar todos los lugares donde pudiera haber alguna duda, confirmar todas las fechas, todos los nombres de lugares y de personas, todo absolutamente. Entonces, donde había alguna duda de don Fulgencio, él la marcaba, y cada 15 o 20 días iba yo a casa de don Octavio a que él revisara lo que habíamos marcado. Nunca lo vi parpadear para aceptar la propuesta de un cambio que mejoraba de alguna forma el libro, ¿no? O la rectificación de alguna fecha o algo por el estilo, que es una forma superior de inteligencia que tienen los escritores, claro, cuando son experimentados. Muchas veces un escritor que comienza se altera porque le llamas la atención sobre algo que tiene en su texto. Él revisaba todo con gran inteligencia, con mucha cordialidad también. Algunas cosas nos decían: sí, déjenlo como está en todo su derecho, era su libro. Y en otros casos aceptaba la propuesta de alguna ligera enmienda, es decir, no estoy hablando sino de detalles, pero que en ese trato revelaba muy bien su inteligencia don Octavio Paz. Y fíjate que ya que tocamos este tema, y del que Felipe pues es experto porque ha sido editor toda su vida, sí, a mí me tocó trabajar con él un par de años en la revista Plural, cuando se fundó. Yo entré a la jefatura de redacción cuando salió Tomás Segovia y estuve ahí 2 años. Y lo que sí te puedo decir es que yo creo que él revisaba toda la revista con detalle absoluto. Creo yo el mejor corrector de pruebas que he conocido. O sea, este es un oficio muy especial, sí, y no siempre se da en los grandes poetas o en los grandes escritores. Al contrario, dicen que García Lorca tenía muchísimos problemas de faltas y de que tenían que sus editores meterle mano ahí a cosas quizá pequeñas, pero Octavio Paz, cómo corregía la revista. Pero además me daba la imagen que todavía tengo, es clavado en su escritorio corrigiendo cada cosita y de repente muchas veces metiéndole mano. Sí. Bueno, es un hombre que toda la vida tuvo alguna revista a su cargo. Desde muy joven comenzó a publicar revistas y sabía muy bien lo que una revista significa, y no lo sabía, pero no me sorprende demasiado que haya sido un espléndido corrector, porque
yo ahora pienso, lo hizo toda su vida, ¿no? Toda su vida se dedicó a leer textos de otros y a buscar lo que podía ser mejorado en ellos y a rectificar todos esos detalles que a veces el público ni siquiera va a darse cuenta, pero que para el editor el hecho de que aparezcan bien es lo que justifica su oficio, ¿no? Es muy impresionante. Pues ya que estamos hablando de este poeta mayor, ¿no? De nuestra lengua, yo creo que los cuentos breves tienen mucho que ver, se tocan mucho con la poesía por esta síntesis que debe de hacer el escritor, esta economía del lenguaje. ¿Cómo te relacionas tú en ese sentido con la poesía? Por un lado, yo he sido un ávido lector de poesía toda mi vida. Es decir, la poesía para mí es el género literario supremo. Más allá de la poesía no hay nada. Y siempre he sido un lector interesado en la poesía. Yo digo que en la poesía y en el cuento corto, ciertamente tiene mucho que ver, las palabras dicen más de lo que dicen las palabras. La intención o el resultado, a veces quizás no se busca, es que estén realmente preñadas de significado las palabras. Por eso necesitan ese lector cuidadoso, atento, que ponga su parte para que el texto dé lo que puede dar, ¿no? Yo creo que sí hay una relación entre los textos breves en general y en especial el cuento corto con la poesía. Estamos hablando también de la poesía breve y la poesía lírica, ¿verdad? Sí, claro, porque además, bueno, cuando lees poesía la puedes seguir leyendo cuantas veces quieras y siempre vas a encontrar algo más que te dice, ¿no? Y en los cuentos breves sucede lo mismo, echas a volar la imaginación del lector y sobre todo la imagen poética. Por ejemplo, en Oceánida nos dice Felipe Garrido: un deslumbramiento la bahía, un deslumbramiento la memoria, avanzo entre ellos agudo como una daga. Fíjate que este cuento tiene una clave, si me permites. A ver. Un deslumbramiento la bahía, un deslumbramiento la memoria, avanzo entre ellos agudo como una daga. Es impresionante cómo relacioné yo memoria con daga. Ajá. Claro, es que muchas veces la memoria puede ser una daga, sí, cómo no, y puede ser aguda, y la memoria pues muchas veces nos traiciona. Sí. Y bueno, en esta antología encontramos mucha vocación, mucha memoria. Hablabas ya de los cuentos de los niños, ¿no? Y bueno, toda escritura también tiene algo de autobiográfico, Felipe. Entonces, en este caso toda. Toda. Por un lado, yo estoy convencido de que los escritores están condenados a escribir de su vida, nada más. Es lo único que pueden escribir, es lo único que les consta, es lo único que han experimentado. Cuando digo su vida, incluyo todas las formas de experiencia que se pueden tener, sus lecturas, sus conversaciones, sus viajes, todo lo que queramos imaginar. Pero nadie puede escribir de algo que no haya vivido. Y en el caso de Conjuros, yo lo reconozco como una especie de autobiografía. Si uno lo supiera ordenar en el orden debido, que quizás ni yo mismo conozco, tendría el relato de mi vida, puesto en clave, en distintas claves. sí, claro. Pero ahí lo que cuento es eso, cuento lo que he vivido, no tengo otra cosa que contar. Sí, y otra parte que es sorprendente, Nacho, de Conjuros, es estos cuentos cortos sobre los cronistas de las Indias, ¿sí? A través de un personaje que se llama Anton Gil, del que ya hablábamos hace un momento, y que tiene mucho que ver con tu afición por los libros de viaje. Mi afición por los libros de viaje y la maravilla que significa un descubrimiento, cualquier clase de descubrimiento. Es la clase de relámpago de alegría que nos invade cuando encontramos la solución a una ecuación, o cuando estamos traduciendo y encontramos la palabra que durante quizás meses habíamos estado buscando y estamos rondando, y de pronto, por casualidad o porque hasta uno buscando, la encuentra, y entonces hay una profundísima felicidad, ¿no? Enfrentarse a lo desconocido,
atreverse a entrar en ello, creo que es una de las grandes experiencias que se tienen en la vida. Siempre he sido aficionado a los libros de viajes y muy especialmente a las crónicas, a las antiguas crónicas de América. La visión de los primeros europeos que llegan a los distintos lados de América, no solamente a México, siempre me ha maravillado. Y Antón Gil es uno de esos cronistas que llega a algo difícil de imaginar, un mundo realmente nuevo, desconocido, con animales que no sabía uno que existían, con plantas desconocidas, con costumbres, con muebles, ritos que nunca habíamos visto, con lenguajes, muchas lenguas diferentes. Yo creo que fue una experiencia envidiable. Pues hay que recomendar el libro Conjuros. Tenemos y recordar 5 ejemplares. Que tenemos 5 ejemplares, libro que ganó este año el premio Javier Villaurrutia, un trabajo que es la recopilación de una vida, 30 años de trabajo ahí detrás, y está uno de los escritores mexicanos más talentosos en este momento. Gracias. Y me da mucho gusto que nos haya acompañado aquí a la revista de la universidad, que además es su revista para cuando quiera colaborar, como siempre está ampliamente. Lo he hecho muchas veces y espero seguirlo haciendo. Bueno, entonces hay que leer Conjuros. Hay que leer Conjuros, que es un libro que se lee de veras de una manera deliciosa. Y bueno, pues muchas gracias, Felipe, por haber estado en este programa. Nacho, muchas gracias. Un programa más. Pues un programa más. O un programa menos. Gracias a ustedes, gracias a la gente que nos ha acompañado. Nos vemos la próxima semana aquí en Revista de la Universidad de México. Gracias. Los esperamos la próxima semana en Revista de la Universidad de México.